Vamos a leer, hoy nos toca 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 26. Vamos a leerlos y después vamos a orar. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Señor, una vez más aquí estamos como tu iglesia, anhelando y clamando en nuestro corazón que tu verdad sea descubierta ante nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo pueda llevarnos a toda la verdad, que pueda quitar el velo de nuestros ojos y que podamos conocer un poco más de tu voluntad, de ti, de lo que eres, que una vez más con regocijo podemos dar gloria y honra a lo que tú eres, nuestro Dios soberano, grande y poderoso. Ayúdanos a verte, ayúdanos a alimentarnos de tu verdad, ayúdanos hoy a exponer bien tu palabra y que la iglesia entera pueda conocerte, pueda alimentarse de ti y pueda una vez más ir y confiar en el nombre de Cristo. Amén y amén. Para estudiar nuestros textos de hoy, simplemente separé en 2 grandes párrafos, desde el versículo 14 hasta el versículo 19 y desde el versículo 20 al versículo 26. Y como introducción, escuché una historia. Hace tiempo atrás habían invitado a un gran apologista a dar un debate contra varias personas, varios contrincantes que tenían diferentes creencias, pensaban distinto, algunos ni siquiera creían en el Señor. Entonces él con gusto aceptó y fue a dar este debate. Después de varias horas de debate, de furia, de efusividad, de, a lo mejor silencios, incomodidades, terminó el debate. Cada uno se fue para su casa y este apologista, al llegar a su iglesia, varios hermanos se le acercaron y le dijeron: ¿y cómo te fue en el debate? A lo que él respondió: creo que bastante bien. He dado serios y sólidos argumentos de las doctrinas.
Wow, decía el hermano. Y entonces, ¿cuántas almas hemos ganado para el Señor? A lo que él respondió, la verdad que no sé. Yo solamente fui a derribar herejías. Y esto es lo que podemos ver y vamos a entender hoy. Debemos tener cuidado. Las palabras, las falsedades, las enseñanzas que nos dejen lejos de nuestra verdadera motivación y nuestro verdadero propósito, Cristo y los hermanos que están perdidos. Así que para ello, primero vamos a comenzar con este fragmento del 14 al 19 y vamos a extraer de ellas razones específicas que nos ayudan a ver y evitar falsas enseñanzas nuevamente y la manera correcta de llevar las enseñanzas. Vemos una y otra vez que Pablo está enfocado y una y otra vez incita e insta a Timoteo sobre la verdad. No podemos salir de este tema, no podemos dejar de ver las falsas enseñanzas y la enseñanza de la verdad, porque es a donde todos estos textos nos indican. Así que una vez más vamos a profundizar en la palabra del Señor y vamos a ver esto. Versículo 14, podemos sacar de aquí una enseñanza. Dice, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Acá claramente debemos comenzar entendiendo que cuando el Señor nos está pidiendo esto, nos está hablando de discusiones que podemos tener de hermano a hermano. Claramente no podemos aceptar o entender que este versículo se trata de un cristiano contra alguien que no es cristiano, porque aquella persona que no sea cristiana no va a tomar la palabra como fiel palabra de Dios, que no cambia, que es perfecta, que es infalible. Así que sería de balde debatir sobre verdades bíblicas que vamos a encontrar en la Biblia con aquellos que ni siquiera creen en la Biblia. Eso lo damos completamente por descartado porque sería una locura. A ellos predicamos el Evangelio y una vez que entiendan el Evangelio podríamos empezar a explicar la verdad, pero no a debatir de verdades bíblicas con aquellos que no nos piden ni aceptan argumentos de la Biblia como válidos. Así que podemos ver que Pablo les está hablando de las discusiones, contiendas que pueden tener hermano a hermano. Como este apologista que fue a esta conferencia y seguramente habría alguna otra denominación cristiana con la que él tendría diferencia y se pusieron a debatir arduamente. Y muchas veces hemos hablado y tratado de entender lo mejor posible o callar en los lugares donde la Biblia no da argumentos, donde la Biblia guarda silencio, donde la Biblia pareciera tornarse un poco oscura, donde no da más detalle de lo que simplemente podemos ver. Así que allí es donde tenemos que callar, donde tenemos que guardar silencio y simplemente seguir hablando de aquello que sí da claros argumentos. Ante estas discusiones donde la Biblia no nos deja ver detalles, es donde no debemos perder el tiempo. Debemos estudiarlas, debemos enseñarlas, porque si no, no tendría sentido que venga los miércoles, donde los hermanos también hacen preguntas bastante profundas y las respondemos todas, pero no debemos caer en debatirlas. No debemos buscar pelearnos por estas ideas o por aquello que a lo mejor nosotros entendemos como verdad y probablemente otros entiendan otra manera la Biblia y estemos chocando. Y es más, dice que aquellos que escuchan pueden ser los que salgan más confundidos. No vamos a estar generando bendición a nadie.
no vamos a estar dando luz bíblica a nadie, sino confusión por muchas palabrerías, vanas enseñanzas que no tenemos la respuesta de parte del Señor. Así que cuando debatimos esto, debemos entender que estamos obstaculizando el camino hacia la salvación de los incrédulos, no que ellos se vayan a salvar o no por lo que podamos hacer nosotros. Sabemos que el Señor es misericordioso y Él salva y Él ha decretado a quien va a salvar y va a suceder, sino que estamos poniendo trabas a aquellos que mostraban interés, y probablemente esto los lleve a confusión y los aparte del verdadero camino de la salvación. También, como decíamos, afecta a los creyentes, trayendo confusión, duda, desánimo, descalificación y a veces hasta desobediencia. Al no tener las reglas claras, al no poder ver con precisión, dan rienda suelta a la falsedad. Así que cuando habla acá de perdición, en este versículo nos está dando la idea en el griego de que esto significa que está arruinando, derrocando. Y en este versículo tiene una connotación que aquellos que la escuchen van a quedar arruinados espiritualmente. ¿Puede ver la seriedad que nos está dando el Señor? Entonces, 1 Juan 4:5 nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Déjenlos, que ellos debatan tranquilo, que ellos se arranquen los pelos si así quieren con estas cuestiones que no suman, y nosotros debemos encargarnos de enseñar la verdad de Cristo. Nosotros debemos llevarlos a ver a Cristo todo el tiempo. Tenemos atributos maravillosos del Señor por qué enseñar. Tenemos temas preciosos acerca del Señor como para estar perdiendo tiempo en cosas que ni siquiera sabemos la respuesta a que si son verdad o son mentira. Contiendas de lado. Después nos dice diciendo en el versículo 15, el creyente diligente se esfuerza al máximo por impartir completamente la verdad de Dios, claro y sin ambigüedades. Por eso dice, preséntate diligente, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. O sea que podemos usar mal la palabra. Así que cuidado, estudia la palabra y usa bien la palabra para enseñarla. Antes, cuando se daban los cultos en las iglesias, se impartía toda la palabra del Señor en latín. Estaba perfecto. Era la verdad que estaba siendo pronunciada por un obispo, por una persona dedicada a hacerlo, pero nadie lo entendía. Entonces, ¿qué sentido tenía? Esto es lo que nos está diciendo. Usa bien la palabra del Señor, que todos puedan entenderlo, que las verdades bíblicas puedas presentarla correctamente desde un niño hasta un anciano y que todos puedan así entender. Y así, en el momento que debas hacerlo, no te presentes con vergüenza ante el Señor. Que si en algún momento, y realmente fue un argumento que me ayudó a estudiar la palabra, de pensar, y si uno me pregunta justo algo que yo no sé, ¿qué le voy a contestar? Voy a pasar vergüenza. Debo tener el conocimiento de lo fundamental del Señor para dar argumentos de mi fe ante aquellos que me lo pidan. Y si esto no sucede, vamos a estar siendo avergonzados como obreros desaprobados ante Dios.
Por eso, claramente, la insistencia de estudiar la palabra y la insistencia de Pablo a Timoteo de mantenerse en la verdad bíblica, solo la verdad bíblica. Aquello que parece verdad, pero no termina de encuadrar. No. Discusiones, van a palabrería, chismes de vieja, decían los otros versículos. No. Eso no. Gálatas 1:10 dice pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Debemos enfocarnos en Dios, porque en el momento que queremos desviar nuestra mirada, vamos a querer alivianar la verdad. Porque no, ¿cómo le voy a decir semejante cosa a aquellos hombres que no entienden? No, agradamos a Dios, hablando lo que Él habla, representándolo a Él, guardando la verdad que nos ha sido depositada a nosotros. Eso es el temor del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones con el Evangelio, enseñando el Evangelio, predicando el Evangelio. Así vamos a presentarnos aprobados a Dios. Así vamos a mostrar nuestro temor al Señor, y esa es la manera que debemos discutir y enseñar ante otras personas. Así que la palabra de Dios, nuestra palabra eterna que podemos leerla, no solo es nuestra fuente y nuestra medida de verdad espiritual y moral, sino que es la fuente de verdad para todo el mundo. Que quieran aceptarla o no, ya es otra cosa. Pero Dios dejó su palabra y dijo, esta es mi voluntad. Nosotros la aceptamos y la seguimos. Aquellos que dicen que no, sigue siendo la verdad. Y algún día van a pagar las consecuencias por no haber seguido esa verdad que era incorruptible. Versículo 16. Peligro de las falsas enseñanzas que conducen a una vida mundana. Por eso dice, evita prófanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Las falsas enseñanzas no nos van a dar fuerza, defensa o protección contra la iniquidad. No nos van a dar fuerza, protección ni argumentos para hacer lo correcto. Estas nos van a llevar más y más a la impiedad. Entonces, no solo que no debemos discutirlas, no debemos perder tiempo con ellas, tampoco debemos escuchar y dar oído a ellas, porque estas de a poco nos van a ir deslizando a la mentira, poco a poco a la impiedad, vanas palabrerías, profanas palabrerías, y conducen poco a poco, sin darnos cuenta, muchas veces al engaño y a la mentira. Evítalo. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Timoteo, primera de Timoteo, veíamos esto, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evítalo. No discutas, mantente en la verdad y evita todo aquello que no sea la verdad, porque sin darte cuenta te vas a estar deslizando en la impiedad. Luego nos dice el efecto que produce esta, carcomerá como gangrena. Y en el original usaban esta palabra tanto para hacer referencia a la gangrena como al cáncer, haciéndonos dar cuenta de que son
enfermedades que se esparcen rápidamente y son completamente mortales para nosotros. Esto es la falsa enseñanza. Estas son las mentiras satánicas. Se esparcen rápidamente, sin darnos cuenta. Aquellos que han tenido gangrena pueden dar fe de que de un momento al otro, un descuido al otro, de lo que estaba en un dedo pasó al pie, de lo que estaba en el pie ya me tomó toda la pierna, y sin darme cuenta mi vida corre peligro a menos que ampute esos miembros que han sido contaminados. Esa es la seriedad de escuchar las falsas enseñanzas. Una gangrena que puede esparcirse rápidamente al punto de que, como nosotros, hermosos pecadores, nos gusta. Estamos dispuestos a escuchar la mentira. Nos huele bien. A mi cuerpo, a mi carne, esto le agrada. A esto voy a dar oído. Y se desparrama rápidamente. Cuidado. Sigue diciendo, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. ¿Lo ve? Discutieron, no defendieron la verdad, dieron oídos a falsedades, y algunos ya están apostatando de su fe. Pablo les muestra el camino de cómo la mentira está haciendo efecto en los hermanos que estaban en la iglesia, Himeneo y Fileto. Aquellos que estaban entre ustedes, antes decía que los habían abandonado, Hermógenes y tantos otros, dando a la mentira, dando rienda a sus necesidades. Entonces, cuidado, no predicar a Cristo y su evangelio nos va a llevar a perder la fe de muchos. No predicar a Cristo y su evangelio, como veíamos versículos anteriores, acuérdate de Cristo, acuérdate de su evangelio, no le dará salvación a nadie. Podremos tener personas perfectamente morales, algunas de las cuales parecieran cristianos, pero su base no está en Cristo. Y eso es más peligroso de aquellos que dicen no creer a Cristo. Aquellos son los que van a decir, pero en tu nombre hemos echado demonios, hemos hecho milagros, señales, maravillas. Y el Señor le va a decir, apártense de mí. Es Cristo, acordarnos de Cristo, de su evangelio. Por eso es importante no solo no escuchar, no solo no dar rienda suelta a la mentira, sino también estudiar la verdad. Y es lo que hacemos los miércoles, es lo que hacemos los domingos, estudiar la verdad del Señor, para cuando usted deba presentarse no solo a dar argumentos, sino cuando usted sienta dudas en su corazón de argumentos que puedan darle, usted esté firme, confiando que lo que cree es la verdad, porque lo ha estudiado y se presenta apto, un obrero apto para defender su fe, para que en su mente y para que en la vida de otros la verdad también reine. 1 Corintios 15, 12 al 17. Fíjense, estos decían que la resurrección ya se había efectuado. Ningún comentarista, ningún estudioso saben realmente a qué se están refiriendo aquí. Claramente Pablo y Timoteo seguro lo sabían, pero no nos da idea o alusión a qué resurrección ellos se referían. Se creen que ellos pensaban que la resurrección solamente era espiritual. Entonces decían, bueno, ya se efectuó. Y fíjense, 1 Corintios 15, 12, 17. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos?
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo es la base de nuestra creencia. No tendríamos razón de ser, no tendríamos razón de defender si Cristo no hubiera muerto en una cruz, hubiera resucitado al tercer día y hubiera ascendido a los cielos. Esa es nuestra esperanza. Él nos ofrece una resurrección. ¿Y qué si Él nunca hubiera inaugurado la resurrección? ¿Qué si Él nunca nos hubiera mostrado en el cuerpo de Cristo que esto es lo que nos espera? Vana sería nuestra fe. No tendría sentido. Entonces, fíjense al punto, a la confusión que llegaron estos hermanos que aún creían que la resurrección ya se había dado, o no se sabe bien qué creían en cuanto a la resurrección, pero estaban negando la base de la iglesia cristiana, la resurrección de Cristo. Y esto es el punto donde le ha llevado la mentira a muchos. Versículo 19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Las falsas enseñanzas caracterizan a aquellos que no pertenecen al Señor. Por eso aquí nos dejan ver que el sello del Señor en un cristiano es que éste predica la verdad. Este se muestra aprobado ante Dios en su fe, y esto enseña, esto defiende, esto redarguye, con esto exhorta. Si no es así, claramente nos podemos dar cuenta y prender las alarmas. Este no es un hermano en Cristo. Tendrá intenciones, querrá conocer a Cristo, pero aún está en la mentira. Y es allí, en amor, en paciencia, en mansedumbre, donde debemos enseñar la verdad, no discutirla. La verdad es la verdad. Nosotros no debemos discutir de ella. Creemos en ella. Entendemos que es fiel, poderosa, no cambia, perfecta, infalible. No voy a discutir mi verdad. Te la voy a enseñar para que vos también puedas venir al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, el fundamento firme que está hablando el Señor acá realmente se centra a la iglesia. Para Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando les dice fundamento, pero el fundamento de Dios está firme, está refiriéndose a la iglesia. La iglesia, el fundamento y baluarte de la verdad, firmes en la verdad. La iglesia toda. Ellos son una iglesia. Ellos son aquellos que defienden la verdad. Así que el fundamento de la iglesia de Cristo está en la verdad, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Lo ven? Los falsos maestros ni siquiera van a poder contra Cristo, a quien nosotros, su iglesia, defiende y enseña. Ese es el sello del Señor. Victoria sobre el mundo, porque Él ha vencido al mundo. Y ahora vamos a ver en los últimos 6 versículos los detalles que nos hablan de obreros útiles y obreros no tan útiles. Fíjense, versículo 20.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Podemos entender a lo largo de la Biblia que el Señor usa el mismo ejemplo para, desde el lado divino, mostrarnos quiénes son sus escogidos y quiénes no. Algunos son vasos de ira y otros aquellos predestinados que el Señor escogió para salvar. Pero acá, a raíz de lo que nos está enseñando, Pablo nos deja ver que inclusive entre los elegidos del Señor hay obreros útiles y hay obreros inútiles ante el Señor. Así que nos dice, los utensilios honrosos, los de oro y plata, representan a los creyentes fieles y útiles para el Señor. Estos son los buenos soldados que hablábamos, los atletas que compiten hasta llegar al premio, los labradores esforzados que veíamos en los versículos 3 y 6. Y en contraste están estos otros soldados cobardes, atletas perezosos, labradores flojos, gente deshonrosa, que solo se ajusta a los propósitos más bajos del Señor. Como lo decimos acá, aquellos que vienen a calentar la silla. Eso. Están aquellos que se esfuerzan en el Señor, que sirven en el Señor, que ponen sus dones para el Señor, que están aprendiendo, enseñando la verdad, y aquellos que simplemente tratan de cumplir con lo básico para decir, estoy aprobado, paso con 6, ya está, la salvación no se pierde. Lo demás, no, muy difícil. Entonces, Pablo nos está dejando ver a estos dos cristianos. Seguimos hablando de cristianos salvos, pero algunos son obreros útiles para el Señor y otros no. Y ahora quiero empezar a ver los detalles que caracterizan a estos obreros útiles para que usted se analice y para que podamos vernos dónde estamos, qué nos falta, qué debemos mejorar o cambiar a raíz de esta enseñanza. Primero nos dice que debemos tener una vida limpia. En el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿De qué? Falsas enseñanzas. El servicio fiel al Señor requiere separación de aquello que nos pueda estar contaminando. Por eso, primero nos decía, no se den a los debates, no se den a las falsas enseñanzas. Ahora dice, bueno, si vos te alejás, si vos te limpiás, te apartás de esto, empezás a ser un siervo útil. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. 1 Corintios 5, 9 al 13, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Todo el tiempo Pablo nos deja ver que no se está refiriendo a las personas del mundo, sino a los hermanos que se dicen cristianos, pero no dan razón ni testimonio que así lo sean. Con esos, los hipócritas, los tibios, ni se junten. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, la influencia que podemos dar es de una sola vía, de la verdad hacia aquellos que la necesitan, no de aquellos hacia nosotros que tenemos la verdad. Con ellos ni se juntéis. Después sigue diciendo el versículo 21, santificado. ¿Qué nos está diciendo? Debemos apartarnos en dos maneras para el Señor. Claramente, primero somos apartados por el Señor para salvación, pero luego nosotros nos apartamos para Dios, la justificación y su verdad. Cuando confiamos en Cristo y en como nuestro Señor y Salvador, Él dice en 1 Corintios 1:30, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La salvación implica en un grado santificación, apartarnos del mundo. Ya no somos del mundo, por más que estemos en este mundo, pero también es el proceso y el comienzo de una vida de santidad. Dios nos apartó, Dios nos da su Espíritu Santo para que vayamos en pos de la santidad con nuestras obras, con nuestros estudios, presentándonos como obreros aprobados y caminar progresivamente en santidad hasta el Señor. Santificados. 3. Claramente debemos ser útil al Señor, como dice en el versículo 21. Un instrumento para honra es útil al Señor. 2 Timoteo 4:11, más adelante. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esto mismo debemos ser al Señor. Tráemelo. Él es útil para el ministerio. 4. Dispuestos para toda buena obra. Estar dispuestos para toda buena obra no solo significa hacer o llevar a cabo la buena obra, sino tener voluntad y entusiasmo, además de estar preparados. ¿Voy a hacer buenas obras? Sí. ¿Cuáles son? No sé. Preparados, dispuestos, con voluntad y con entusiasmos. Esto realmente, y como en la santificación, es una condición que Dios ya nos dio. En su salvación, cuando Él nos apartó, nos da su Espíritu Santo y ahora nos da la voluntad de servirlo gozosos, con certeza, sabiendo la verdad, peleando por la verdad, hasta llegar a la meta. 5. Nos pide un corazón limpio. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto es lo que veíamos en 1 Timoteo 6:11. Tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Verdaderos cristianos. Juntos a ellos debemos servir al Señor. Estos son útiles. Nos pide también una mente que sepa discernir. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda. Nuevamente, el mismo punto. Cuestiones necias e insensatas, no. Déjalas de lado. Tienes que saber discernir. Tu mente debe estar en guardia con la verdad para apartarte de lo que es malo y buscar aquello que es bueno. Debes estar preparado para poder verlo, para poder deducirlo, para poder separarlo. Falsas doctrinas, una vida pecaminosa, una vida que lleva a la impiedad.
Enseñanzas verdaderas nos lleva a ser obreros útiles para el Señor. Por eso Pablo nos dice en Tesalonicenses, examínalo todo, retén lo bueno y debemos abstenernos de toda especie de mal. A esto se refiere. Debemos ser capaces, aquellos obreros dignos, útiles, tienen que saber discernir la verdad de la mentira. Por eso no nos enfocamos simplemente en andar hablando mal de aquellos falsos maestros. Oh, miren, por ahí va Dante Gebel, fíjate lo que dijo. No, debemos enseñar la verdad y que esto sea para nosotros el filtro para poder entender quién está hablando la verdad y quién no. Eso ya debe ser nuestro carácter formado y aprobado en la verdad. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo bueno, en lo verdadero. Filtralo y en esto pensad. 7, versículo 24, debemos tener modales amables, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Fíjense, pareciera que empieza a hablar de los requisitos para un hombre que anhela el obispado. Pero debemos entender nuevamente que aquellos que anhelan el obispado y que deben tener estos requisitos no necesariamente son o van a ser pastores. Todos deben cumplir estos requisitos porque son los requisitos de un cristiano, un obrero útil. Jesús mismo nos dijo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aptos para enseñar, que soy manso, amable y humilde de corazón, y se entregó en una cruz, sufrido. Qué mayor ejemplo que Cristo nos demostró cómo es una persona no contenciosa, amable, apta para enseñar y sufrido. Y después sigue diciendo, y no debemos confundirnos con mansedumbre. Y aquí, si bien Cristo muchas veces guardó silencio, debemos entender que esto no significa ser dócil o manso. Dócil no tiene relación o no tiene que ver con debilidad, sino que resulta o quiere decir el poder que está bajo control. Cristo, el Señor, nos ha dado poder para llevar su evangelio, pero también nos ha dado voluntad, también nos ha dado dominio propio para que este poder sea usado correctamente. Dócil. MacArthur dice, Jesús nunca se defendió, pero cuando profanaron el templo de su padre, hizo un látigo y los golpeó. La mansedumbre dice, nunca me defenderé, pero moriré defendiendo a Dios. Jesús purificó 2 veces el templo, arremetió contra los hipócritas, condenó a los líderes falsos de Israel, pronunció sin temor el juicio divino sobre el pueblo y aún así la Biblia dice que era manso de corazón. Por lo tanto, para el cristiano la mansedumbre es poder usado solo para la defensa de Dios. Alguien que verdaderamente es manso no habla de sí mismo, sino de su Señor. El poder no es para ponerme eufórico cuando hablan mal de mí. El poder no es para defenderme de calumnias, si bien la verdad va a salir a la luz. El poder es para defender a Cristo. El poder es para sobrellevar el sufrimiento, las consecuencias, la carga de llevar una vida cristiana.
como decíamos la vez pasada, aquellos que son cristianos, aquellos que buscan servir al Señor, van a tener sufrimiento. Allí está el poder del Señor para que sigan llevando el Evangelio pese a las situaciones. Él nos da el poder y Él se mantiene fiel. Y el último, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Recuerdan cómo comenzamos aquel apologista que realmente no buscó las almas sino tener la razón? Es lo que nos está diciendo acá. Enseñen la verdad por si alguno de ellos está buscando la verdad. Por si alguno de ellos es uno de los escogidos del Señor que aún está muerto en sus delitos y sus pecados. Enseñen la verdad por si Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Así que no solo debemos entender todo lo que veníamos hablando, sino que debemos grabarnos en nuestra mente que el arrepentimiento no significa solamente sentir un dolor por lo que he hecho. El arrepentimiento no solo es sentirme mal porque me han descubierto, vi sus caras, no se preocupe, me han descubierto haciendo el pecado, sino que esto es un don del Señor. Significa que el Señor me ha dado un cambio a mí por su espíritu genuino de mente, corazón, y que ahora va en otra dirección contraria a lo que había hecho anteriormente. Así que el arrepentimiento genuino viene del producto de la gracia abundante de Dios en nosotros. Mientras usted más se enfoque en la verdad, más busque de Dios, más se parezca a este obrero útil, más la gracia del Señor va a brillar en usted y usted va a poder empezar a ver esas pequeñas manchas que antes no podía ver. Y eso traerá arrepentimiento de parte del Señor a su vida y Él lavará sus pecados con su sangre. Así que ninguna persona, sin importar cuán sincera sea, puede cambiar. Ninguna persona, por más que se esfuerce tanto y tanto, puede arrepentirse verdaderamente. Sus pensamientos y sus ideas pecaminosas van a seguir ahí. Solamente Dios puede obrar este milagro en nuestros corazones, así como Él nos amó primero. Ahora, hemos terminado. ¿Qué otro ejemplo tenemos de un obrero útil y aprobado por Dios? Primera de Pedro 2, 21 y 26. Pedro nos recuerda esto. También Cristo padeció por nosotros, un hombre sufrido, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, la verdad, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, manso, cuando padecía no amenazaba, dócil, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cristo ha sido un obrero útil. Cristo
ha pagado el precio para que nosotros busquemos ser un obrero útil para el mismo Dios al que Cristo vino a servir y vino a mostrar aquí en la tierra. Ahora, claramente, todos entendemos todos estos argumentos que encontramos en la palabra y todos podemos decir: no somos ese obrero útil. No nos hemos esforzado lo suficiente por el Señor. No hemos estudiado lo suficiente su palabra. No hemos orado lo necesario para cambiar nuestra vida de maldad por una vida de piedad. No somos esos obreros útiles. Queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor haga maravillas y milagros a través de nuestras vidas, pero no calificamos. Estamos lejos de ser esos obreros útiles. Pero hoy, una vez más, Él se mantiene fiel y Él nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Limpiados de todo esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Una vez más, Cristo, nuestro ejemplo, Cristo, el que pagó para que nosotros hoy tengamos aquel que iba a ser mejor para nosotros, su Espíritu Santo, quien nos va a llevar a ser esos obreros útiles en Cristo. Y si hasta hoy hemos fallado, Cristo perdona todos nuestros pecados, nuestras fallas, para que podamos ir en pos de lo eterno, para que podamos dedicarnos, para que podamos santificarnos porque Él nos ha santificado, para que podamos estudiar su verdad porque su Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Es Cristo, es el Señor, nuevamente pidiéndonos aquello que ya nos dio, la verdad. Mantenernos en la verdad, defender la verdad, así como Timoteo, ser un obrero útil y no quedar de lado para que el Señor pueda hacer su obra a través de nuestras vidas. Y no que Él nos necesite, sino que Él nos va a bendecir por nuestra obediencia. Amén.